bienvenidos a un video más de Unbloggers. Después de esta pausa creativa que nos pegamos después de toda la pandemia y casi que todo el mundo encerrado, decidimos volver y estoy aquí de vuelta en Unbloggers con un nuevo tema y un nuevo programa. Como ven, tenemos dos pops extras porque tenemos a dos invitadas guapísimas, pilísimas, son amigas mías, dos politólogas, y se preguntarán por qué politólogas, porque bueno, vamos a jugar quién es más probable versión candidatos presidenciales. Y de ley se preguntarán qué pito gustaba en Unbloggers hablando de candidatos presidenciales, pero les recuerdo que también yo nací en este país, que se ilumina antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, yo nací en este país endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Este país de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje. Ya paro, ya basta porque ya sería el colmo. No sé ni tocar la guitarra, por si acaso. Pero bueno, con todo esto vamos a darle paso a nuestras invitadas, así que sigan viendo el video porque va a estar interesantísimo. Y bueno, bienvenidos otra vez. Como les dije, estamos aquí con dos invitadas guapísimas, pilísimas, politólogas, ex compañeras mías de la universidad. Bueno, ellas eran de otra carrera, de ciencias políticas, pero ellas están un poco más con el tema, un poco somos conocedoras de esto de las elecciones presidenciales. Son Mafer Valle y Rebeca Morla. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación, primero, obviamente. Sí, muchísimas gracias a ti por traernos a este espacio donde yo digo que es un poco muy entretenido hablar de política desde otra visión. Exacto. Es importantísimo tocar esos temas, Gustavo. Además, creo yo que lo que vamos a tratar aquí no se está hablando en otros espacios, que es lo más importante y lo más preocupante también. Exacto. Entonces, por eso es tan importante este juego, que igual, dentro de todo lo malo que está pasando en el mundo político, esto nos va a entretener. Entretenerle un poco. Igual sí. ese es el objetivo de haber hecho este tema justamente con esta dinámica del juego para conocer un poco quiénes son los candidatos y qué opinan de nuestra comunidad, sobre todo porque obviamente los candidatos hablan de muchos temas en particular, pero no se especifican cosas con respecto a la comunidad Así es, LGBTI no nos como estamos tal. centrando sobre todo en temas sociales, que es un Exacto, temas sociales en general sobre todo, entonces ahí vamos a jugar un poco. Entonces, pero como preámbulo también estamos obviamente aquí, ya saben, yo soy abiertamente gay, aquí estamos con una aliada y con una persona también parte de la comunidad. Entonces, para empezar con el juego, la primera pregunta es: ¿quién es más probable de que sea parte de la comunidad? No, mentira. No, mentira. Es Mafer igual. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. No, pero déjenlo en sus comentarios. No, pero para que vean que ahorita quién es minoría. ¿Quién es minoría? Ah. Súper importante eso. Pero no, pero es aliada. Es aliada, exactamente por eso se hizo la invitación acá a dos personas súper aliadas y otra persona parte de la comunidad. Entonces, bueno, vamos a sacar las preguntas, como ya les voy explicando. Aquí están las preguntas que se ha elaborado y vamos a irlas sacando en desorden, aleatoriamente, y vamos a ir respondiendo. Sin trampa. Sin trampa, exacto. Pero bueno, como es el programa, yo voy a sacar las preguntas nada más, así que ustedes solamente responden, paro. Primera pregunta es: ¿quién es más probable que se pegue una borrachera a lo No, ¿quién es más probable que permita la filiación de hijos de familias homoparentales? Primero, yo tengo la pregunta: ¿qué es filiación? Porque probablemente el término no es muy familiar para la gente. Bueno, el término filiación nace de la ley de identificación, que es la que regula el registro civil. Entonces, en ese sentido, se llama filial a la persona que puede tener hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, que en este caso son cónyuges, la familia política o la familia de sangre, que es hijos y todos los que vienen. Exacto. Entonces, ese grado filial es porque tiene que tener consanguinidad o, en este caso, afinidad, como se le llama. Exacto, y creo que esta pregunta se le elaboró por estos casos de que ya hay familias homoparentales, evidentemente es legal en el país, pero los hijos, ¿cómo se los reconoce? Porque esto da apertura a que las familias homoparentales fuera del país, porque aquí todavía no se puede, opten por otros métodos de tener hijos, subrogación, niños probeta. Y hubo un caso bastante particular, de hecho, que se pudo resolver después de casi 4 años, donde dos extranjeras que habían contraído matrimonio en su país, que aceptaba pues el matrimonio igualitario, en este caso vinieron con su hija adoptada, pero no se la podía reconocer acá porque nuestras leyes no lo permitían. Claro, ¿y cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo se logra eso? Bueno, eso se hizo a través de un fallo de la Corte, pero después de muchos años de pelea, en este caso judicial, porque la Corte tuvo que revisar el caso y al final falló a favor de estas mamás y la nena hoy por hoy puede tener el apellido de ellas acá en Ecuador, claro, porque sobre todo luego ya se reconoció el matrimonio igualitario. Claro, ahora recién desde el año. Ya, pero una pregunta con respecto a esto, pero esto, ya con esta pregunta sonaría un poco como que
redundante, porque a la final, si hay familias homoparentales, ¿qué faltaría para que alguien lo reconozca esto de la afiliación de Bueno, hijos? en ese caso sí sería importante que haya el tema de la adopción para parejas familias homoparentales. Necesitaría que Ecuador reconozca la adopción entre parejas del mismo sexo para que los niños puedan tener este reconocimiento de filiación, que es como se le llama. Ah, ok. Y para que suceda esto, siempre, como para todo, se necesita voluntad política. Y lastimosamente no ha habido voluntad política en ese sentido. En ese sentido no Exacto. la ha habido. Y si respondemos a esa pregunta en particular, Gustavo, en realidad no tenemos un candidato que nos hable de estos temas en particular, que son muy importantes sobre todo para la comunidad. Entonces, al momento te podría decir que quién es más probable, pues, ¿quién, Rebeca? Yo diría que no tenemos Ninguno. ese candidato. Chuta, qué horrible. Claro, porque justamente por eso el tratar estos temas, porque al final muchos, como parte de la comunidad, nosotros ya somos casi adultos jóvenes. Entonces, jóvenes, Exacto. sobre todo. Antes que cualquier cosa. Énfasis en el jóvenes, adultos jóvenes. Entonces, como que igual, en cierta medida, tenemos que ser más conscientes de por qué vamos a ir a votar este domingo que viene. Entonces, estamos como que, tenemos que pensar muy bien Y el sobre voto. todo, no solo yo creo que se debe centrar en el tema del candidato que esté para la presidencia, sino también que estamos escuchando de las propuestas de nuestros candidatos asambleístas, Rebeca, que son ellos los que también podrían traer a la mesa esos proyectos de ley donde se pueda tratar esos temas importantes. Y ante esa falla que estamos viendo, dado que nuestros candidatos, nuestros representantes políticos no nos están representando en todos los temas como estamos viendo en este momento, por eso también es importante que más personas, no solamente de la comunidad, sino en general, cada persona con la causa que sea, exacto. salga y participe, porque si no, créanme que nos vamos a quedar en las mesas. En las mismas, exacto. Involucrar. Y esperanzados a otros. Así es. Totalmente. Muy buena, muchas gracias por responder esa pregunta, porque no tenía ni idea. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que promueva un centro de acogida para adolescentes LGBTIQ+, desplazados de sus hogares? Antes de responder la pregunta, quiero decir que es tan importante ese tema. Sí, es uno de mis Debería sueños, tener una tratarse fundación que acoja a adolescentes que han sido desplazados de sus hogares, solo por el hecho de ser homosexuales. Porque es una Sí. casa de violencia, obviamente, por supuesto. Total. Y por ejemplo, yo fui una de esas personas que obviamente por su preferencia sexual tuvo que en este caso salir de su casa porque pues era una decisión de los padres, pero al final del día sí es importante esos espacios donde los jóvenes pues no tengan ese miedo de, ok, no puedo decir cuál es la preferencia sexual que tengo porque pues dónde voy a ir. Claro. Entonces, Hay violencia económica, te cortan total, todo. el día que hayan candidatos, porque sabemos que desde los espacios de las OSC, que son las organizaciones de la sociedad civil, pueden haber esas en este caso, demandas y se las puede atender, pero es diferente cuando ya hay esto desde el espacio político y público que puede atender una necesidad tan grande como esto, una causa social que pasa, o sea, en la vida real pasa. A mí me pasó y hay mucha gente que seguramente lo está pasando, entonces sería importantísimo que un candidato, por ejemplo, asambleísta, un candidato a la presidencia nos diga, este es un proyecto de ley que yo quiero llevar cuando ya estén asumiendo un cargo. Claro, sería lo ideal. Y que nos den también cifras sobre lo que está pasando, porque ojo, o sea, la falta de propuestas para esta problemática también surge por el hecho de que es una problemática que no ha sido visibilizada como Estudiada y debería. todo, claro. Ya, No hay un entonces, sustento. de ley. en el momento en que desde la ciudadanía empecemos a darle más fuerza a estos problemas que se viven y que todos lo sabemos, porque no es secreto, simplemente que no se lo dice, en ese momento esperemos que los que ya saltaron a la política y que de hecho nos están pidiendo el voto, pues nos den respuestas para estas problemáticas de las que no se está hablando mucho, pero que existen y que tenemos Claro, que hacer que- algo. al Y respecto. de verdad, Gustavo, este programa a mí me ha encantado porque estoy segurísima, Rebeca, que estos temas no se han tocado en ningún otro A espacio. todos los candidatos que se pongan a ver este Sí, video, por exacto. favor. Por Hay que favor, etiquetarlos, por favor. Hay que etiquetarlos, exacto. Comenten así como que etiquétenlos a todos. Y bueno, ¿Y quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? Pues ¿Otra vamos vez? a volver. A decir que ninguno. Yo diría que sí, me atrevería a responder que quien podría estar más alineado, quien sería más probable de efectivamente los candidatos de izquierda. Yo creo que estarían como un poco más pegados a esa causa social. Me atrevería a decir, no puedo decir nombres porque verdaderamente las propuestas que he revisado en materia social no hay nadie que haya propuesto un tema como este. Temas así. Pero claro, pero bueno. Es lo más cercano, como tú dices, los de la izquierda que hayan hablado del tema. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable de querer revocar el matrimonio igualitario? Porque esto sí es un tema candente, porque todo el mundo cree que eso se puede revertir
porque cuando fue aprobado que no hubo consulta popular, que no hubo un millón de temas que la gente cree que debían de haber habido, pero... Yo tengo una respuesta rápida. Diría que el primero, por lógica, sería el pastor Gerson Almeida, quien abiertamente su candidatura se basa justamente en la protección de la familia tradicional, como dice la religión y demás. Y aunque él ha dicho que no se va a dejar guiar por su religión en cuanto a sus decisiones políticas, Claro, yo no. lo dudo. Ajá, sí, es Bastante. de dudar bastante, claro. Y aparte que según yo me encontré con una página de Instagram, que fue por Instagram justamente, de como un movimiento, un acuerdo que se han firmar a los candidatos a la presidencia y que se llama Voto Familia. Y justamente este acuerdo habla de que comprometen a los candidatos a que ellos van a velar por esto de que la familia sea reconocida como un núcleo primordial en el Estado y que sea solo conformado por mujer y por hombres. Entre hombre y mujer, ese punto es particular. Exacto, y entonces, me quedé también obviamente sorprendida hablan del cuando lo aborto leí. también, que se va a dar prioridad a la vida y todo esto, pero me parece peculiar que hayan tocado este punto del matrimonio como hombre y mujer, porque al final yo pregunto, ¿esto no sería como que incitar algo inconstitucional? O sea, ya es un derecho. Ya... Totalmente y legalmente no procede, uno. Y dos, yo creo que también los candidatos que han firmado ese acuerdo de voto familia, en ese caso, al no haber hecho hincapié en que esto no va a proceder legalmente, también están en ese sentido trayendo sobre la mesa que estos acuerdos que los candidatos suelen firmar muchas veces quedan en simples hojas y no tienen carácter obligatorio ni son vinculantes, entonces simplemente quedan ahí. O sea, es una mentira y al esto final. suele pasar. En Yo otras creo- palabras sueltas, sí. Yo creo que es hasta indignante que usen el populismo y la demagogia también en estos temas. O sea, porque en este caso no estás hablando de que vas a regalar un bono o lo que sea, no, estás hablando de derechos De quitar Que derechos. también de pasa, quitar que también pasa lo de los bonos, ¿no? a personas. O sea, Así es. ¿por qué vas a impedir algo que ya por fin se aprobó en nuestro país? ¿Por qué Exacto. irnos para atrás? Por eso la pregunta está bien hecha, porque mucha gente cree que esto se puede revocar cuando no se puede revocar. Es un derecho que ya está plasmado y ya está... Legalmente no procede. Hay cosas que proceden y este en particular no. Y sí considero que desde la ciudadanía tiene que notarse una molestia, una inconformidad, no solo ante la corrupción y ante todos los temas que vemos que no nos gustan de la política, sino más bien ante este tipo de acciones que nos demuestran que los candidatos están jugando literalmente con los derechos de personas. Y supongo yo que el cálculo político que están haciendo es que tal vez no hay muchas personas interesadas en estos temas. La gente pero no se vemos preocupa, que claro. no, vemos Y que sobre no. todo porque no educamos. O sea, ¿cómo es posible que un candidato que sepa que legalmente no procede el hecho de este tipo de acuerdo que hace voto familia, entonces diga, sí, yo voy a firmar porque entonces el vínculo matrimonial tiene que ser entre hombre y mujer si sabe que no procede? Claro, ya no es, o sea, ya no existe eso. Exacto, y es no educar a la gente y lo que sucede es que a veces los ciudadanos nos llevamos por lo que escuchamos, pero no revisamos si lo que nos están diciendo realmente va a O sea, suceder son o no. simples mentiras y aparte es tan ridículo, yo lo pongo siempre en el ejemplo como que hay un acuerdo así también que quiera rescatar los valores esclavistas y te digan, no, pues vamos a rescatar esos valores y que los negros tienen que ser esclavos todavía. Es como que, loco, ¿qué estás hablando? Excelente no puede hacer. ejemplo, así es. No puede pasar y un eso. último punto que yo añadiría, recordemos lo que nos dice la teoría de la democracia 101, fundamental. La democracia no se trata de gobernar para la mayoría, no porque tienes una mayoría de la sociedad heterosexual, entonces vas a decir solamente lo que ellos quieren, sino al contrario, la democracia se trata de gobernar, sí, con las mayorías, pero también con las minorías. Entonces, Correcto. ¿en dónde están quedando esta minoría? Exacto, muy bien planteado, la verdad. De ahí sacaste de duda un pocotón de gente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esas preguntas están muy Sí, interesantes. oye, bien pensadas ahí. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable de fomentar políticas de salud a favor de las personas transgénero? Muy buena pregunta, la verdad, Sí. porque ese es un tema que en otros países hemos visto ciertos avances que ya parte del gobierno tiene como que estas políticas que ayudan a las personas transgénero en su tratamiento, en sus consultas, tienen como que estas consultas especiales. Exacto. Tiene- Y que de hecho su medicina es bastante costosa. Exacto, tiene ese tipo de ayuda económica. Un candidato o una asamblea que quiera promover un proyecto que quiera subsidiar parte de su tratamiento médico. O sea, es
tan increíble que esos temas se puedan tocar más adelante. Y efectivamente, contestando a la pregunta, Gustavo, no hay un candidato que dentro de su propuesta tenga un tema como este en particular. Sin embargo, creo que a partir de ahora estamos tocando las bases necesarias para que estos temas se comiencen a hablar y abordar, para que cuando nos vengan a hacer propuestas, sean propuestas que no las tengamos. Exacto. Yo concuerdo, te diría que, porque revisando, en ninguno de los planes de gobierno Claro, le no hay que hablan a la ninguno. comunidad LGBT. Sí hay un solo candidato que sí menciona brevemente a la comunidad, que es el candidato Javier Herbas, que de hecho tiene una agenda para la mujer y la equidad de género y tal. Pero ¿por qué menciono esto? Porque leyendo los planes de gobierno también nos damos cuenta que sí, todos hablan de equidad de género, de violencia de género, pero solo se refieren a la mujer. Claro. O sea, solo se refieren a la violencia del hombre a la mujer o de la protección solo a la mujer. Cuando estamos conscientes de que no solo las mujeres son víctimas Son violentadas, de violencia, de discriminación y demás. O sea, tenemos un grupo grande de hombres, mujeres que están también siendo parte de La violencia, de la claro. violencia y demás, pero que no son- y mencionando no son a hombres y funcionales. mujeres en la diversidad de lo que conlleva ser hombres y importante. mujeres. Obviamente, la violencia contra las mujeres transgénero es terrible en el país actualmente. Y entonces, pasa, o sea, y no pasa, es no es algo algo que irreal que decimos, no pasa en el país vecino, no, pasa aquí en Ecuador. Y de esos temas no se... y no se habla. discuten o no hay tanta bulla con respecto a estos temas terribles. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que permita la adopción de niños a familias homoparentales? Buen tema. ¿Por qué te ríes más? Pero a ver, Porque cuéntanos. como les decía, justamente hablando en este tema que se relaciona, lamentablemente, Rebeca, de lo que hemos revisado, no hay, Gustavo, un candidato que nos diga probablemente va a ir por esa vía. Entonces, no. Pero qué terrible, o sea, porque a la final es un paso más a algo que ya está establecido, porque yo he escuchado a mucha gente que confunde la ley y que dice, pero es que los adultos, las personas no tienen derecho a adoptar, o sea, son los niños los que tienen derecho a ser adoptados. Y al final lo que dice la Constitución es que los niños tienen derecho a una familia. Entonces, al ser reconocida una familia homoparental como familia, un matrimonio, ¿ya qué faltaría para que a las familias homoparentales les den el chance de adoptar? ¿Y a Entonces- cuántos niños les haría bien, no? Tener una familia, indiferentemente de qué está compuesta la familia, ¿no? Si hombre, mujer, 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 hombre, hombre, que al final del día eso es lo que necesita. Exacto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Maffer. Nadie habla de esto, nadie lo propone. Así que nos toca a nosotros empezar a exigirles que de hecho hablen de estos temas. Eso iba a preguntar, justamente. Que empiecen a hablar. ¿Por qué? Porque obviamente en época electoral todos los candidatos tienen que decidir sus propuestas, tienen que decidir a qué temas van a abordar y qué temas van a dejar de lado. Evidentemente, estos temas que estamos Han dejado de lado. los han dejado de lado, sea por la razón que sea, puede ser por cálculo político, puede ser porque creen que no es prioridad y demás, pero no es así. Y Rebeca, nosotros nos toca. qué increíble sería que los candidatos nos puedan ver, ¿cierto? Y que esos temas Totalmente. que aunque no estén dentro de sus propuestas, más adelante ellos les pongan en marcha. Sería increíble porque no es que las propuestas están y eso es lo único que tienen que hacer durante De los 4 años que vienen, claro. Exactamente, pueden también ser inclusivos en estos temas que probablemente no se están hablando y que son importantísimos. Y que todos nos hablan de inclusión, que Exacto. eso es justamente lo que más causa sorpresa, ¿no? O sea, todos nos hablan de inclusión, todos nos hablan de equidad de género, de tomar en cuenta las minorías. Igualdad y todo pero, esto. ¿Y esta minoría dónde está? Exacto, Pues? esta minoría dónde está, porque ¿Qué pasó? podemos hablar de muchas minorías, exacto, pero esto, justamente ese tema no desvalida otras minorías, estamos hablando en particular de esta minoría, que la gente ha hablado de nosotros. Y que quede claro que, perdón, Rebeca, que el hecho de que el matrimonio igualitario haya sido aprobado no es lo único que requiere la comunidad en ámbitos Correcto. legales. Eso es Ujú. importante. Sí, mucha gente ya dice que estamos por servidos. Ya tienen así. el matrimonio, Más que ¿no? servidos con eso. Siguiente pregunta. Yo sí leyendo como concurso de trivia, sí. ¿Quién es más probable de no permitir un proyecto de ley en relación al aborto? Todos. Todos los que están firmando el voto familiar. ¿Cómo es? Hashtag voto familia. Voto familia. Sí, sería un tema, bueno, de hecho, abiertamente, por decir así, alguien que se sesga un poquito, podría yo atreverme a decir que
fue también es el candidato Herbas. No lo ha hablado que va a tener una propuesta de ley que apruebe el aborto de manera general o de manera abierta, pero sí creo que tiene la apertura que esto se revise, o sea, que en qué condiciones se dé la ley para que una persona pueda abortar y pueda, en este caso, proteger su vida, ¿no? Claro, sería el único que sí permitiría un proyecto de ley, justamente que se trató... Que estaría abierto sobre todo. Como decía anteriormente, sobre todo por la candidata presidencial, que es María Sara Gijón. Ella es especialista en estos temas, ella se considera feminista. De hecho, el programa de Herbas empieza diciendo que es un programa feminista también. Y en ese sentido, si tienen una agenda para la mujer, si nos hablan de que las niñas violadas no deberían ser madres, por ejemplo, algo que... Está redactado como ellos, claro, como tal. Y que hay otros candidatos que no lo dicen, ya sea por conveniencia o por sus propias creencias, no lo sé, pero evidentemente es una realidad que hay la mayor parte de niñas, o sea, son niñas. Es una realidad. Ahora, o sea, yo digo, madres. ¿no? Imagínense todas estas preguntas que se hubiesen realizado en el debate debate. presidencial. no, pues cagueaban Hubiese todos. sido- Cagueaban todos mal. Hubiese sido ideal. Ese sí Ideal. hubiese sido un debate que nos hubiera encantado ver, no Por como lo que supuesto. hubo. Claro. Yo sin haber tomado de parodia, así lo dijo Fernando Velasco, porque sí habían respuestas interesantes. Ay. Pero bueno, buena pregunta, la verdad. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable de respetar que vivimos en un estado laico? Por favor. ¿Quién es más probable? Porque todos sí tienen un sesgo religioso. O sea, todos hablan de valores que son morales, éticos, religiosos. O sea, te diría que tal vez me atrevería a decir que sí hay candidatos que a pesar de sus creencias, por lo que dicen que quieren hacer, por lo que dicen que quieren respetar las leyes, respetar las instituciones y demás, entendería que, por ejemplo, candidatos como Guillermo Lasso, a pesar de ser un hombre católico, pro familia, tradicional y demás, estaría dispuesto a respetar estos... A no involucrar tanto a la concuerdo, iglesia, sí, sobre todo concuerdo porque con la Rebeca. iglesia tiene gran peso en nuestro estado, lamentablemente. O sea, siempre te escuchas que a tal convocatoria, a tal discusión, se invitó al monseñor tal. Es como que, ok. ¿Por Claro, qué? sigue siendo una Ajá, tiene- voz políticamente relevante por alguna Exacto, razón. entonces- O sea, no debería ser así en particular, pero bueno, por eso digo, Ecuador. Ya nos quedan poquitas por responder, pero están muy interesantes. ¿Quién es más probable de fomentar que se financien eventos o marchas de la comunidad LGBTIQ+. Wow, imagínense si la financiaran. Es que en otros países la financian, son Así es. eventos culturales como tal, porque al final es Pero parte de una cultura. imagínate que acá haya una marcha que estuviese financiada. Yo creo que también habría más control, ¿no? Dentro de la marcha, para un Claro. evento que de alguna u otra manera promueve algo que es importantísimo para la comunidad, un día de la diversidad, que también se puede tomar como un acto cultural. Entonces, también pasa, por ejemplo, que los GATS tienen dentro de sus partidas presupuestarias este tema de sus actividades culturales, Rebeca, ¿no? Entonces, imagínense que el tema de un candidato quiera promover que esas actividades que de alguna u otra manera marcan un día importante para la comunidad, una minoría, Claro. entonces sería súper importante. Yo considero que al momento no hay un candidato que nos diga o que sea más probable de, en este caso, financiar una marcha, en este caso de la comunidad, pero esperemos que en un momento dado... Es que al final me imagino que todo el pueblo se le va en contra, pues donde se entere la gente que eso va a estar destinado ese presupuesto para este evento. Bueno, deberíamos de revisar cómo se manejan también los presupuestos. Sí, o sea, si de hecho nos pusiéramos a revisar en lo que gastan los presupuestos públicos, la verdad es que la No nos decepción sorprendería, ajá. sería mucho más grande. Estoy segura que no por una marcha para la comunidad se escandalizarían tanto como para ver cómo destinan mal el presupuesto para otras cosas. Pero en todo caso yo concuerdo con lo que dice Maffer, no habría ninguno no como que habría estaría ninguno dispuesto a o sea, si no han hablado de otros temas más importantes, peor de este. créeme que no han pensado en financiar una Claro, marcha. nada, en absoluto. ¿Quién es más probable de prohibir totalmente en el país las clínicas o centros de deshomosexualización? Estas famosas clínicas de conversión. Que están prohibidas, ojo, pero el problema es que no hay este control, esta revisión necesaria de en ciertos lugares un poco lejanos, existen aún y
ejemplo, no hay este seguimiento necesario. O sea, sí diría son yo. ilegales ya en el país. Son ilegales, totalmente. Claro, es totalmente. que ese es el tema. Una cosa es que esté escrito que es ilegal y otra cosa es que alguien esté haciendo Es que control. a eso voy, porque y asumo que esta pregunta se seguimiento. hizo Ojo, porque pasa sabemos bastante. que existen. Sí, pero pasa bastante, chicos, que en este caso existen estas clínicas, pero no dicen que es para este tipo de casos de atención. Las tapan de otra manera, ¿no? De adicciones, pero no dicen nunca que es adicción por tener una preferencia sexual con otra Claro. persona del mismo sexo, como tal. Ese es el problema. Ah, ok. Entonces, no, O sea, que pero, ya recae en pero como nosotros les digo, debería denunciar por esto. eso haber un control necesario, que las clínicas tengan un control necesario de realmente qué temas están atendiendo, porque el día que exista el control de estas clínicas, entonces ese día muchas clínicas que sigan atendiendo el tema para que una persona deje de ser gay van a minimizarse. Como Bueno, yo le sumaría que se entiende que la mayor parte de candidatos defienden los derechos humanos, están ahí porque Empezando. defienden los derechos, las libertades de las personas. Y en ese sentido creo que todos, ya estando ahí parados, tienen que estar comprometidos con eso. Dicen que están comprometidos en sus planes, así que entenderíamos que Con todos, claro. deberían estar a favor de perseguir más o hacer más control a este tipo de lugares de tortura. Entonces, respondiendo a la pregunta, entendemos que todos, Lazo, Arauz, Yacu, Independientemente Herbas, de todos, política, todos. por estar ahí y por decir que están a favor de los derechos humanos y de las libertades civiles, entonces tienen que estar en contra de este tipo tienen de- la de obligación, lugares. ¿sí? así es. Interesante. Bueno, vamos a la penúltima pregunta. Dice, ¿quién es más probable de promover un programa de educación sexual integral e inclusivo en el sistema de educación pública del Ecuador? Uy, los Provida ahí te van a estar atacando. Fundamental. Fundamental ese tema, qué bueno que lo tocamos porque la realidad no se puede tapar Con un ya, dedo, es por verdad. más de que queramos, como dijo en el debate este señor Giovanni Andrade, nadie entiende ni va a entender por qué los niños están teniendo relaciones sexuales, simplemente pasa, las niñas se embarazan, tenemos ese problema y hay que solucionarlo, punto. Entonces, en lugar de preguntarnos por qué están teniendo relaciones, vamos a la solución. ¿Qué vamos a hacer desde la parte pública? Hay un par de candidatos que yo he escuchado hablar de estos temas. Uno, y qué pena que sea el mismo que se lo menciona cada rato, uno es Javier Herbas, de la Izquierda Democrática, y al otro que le escuché hablar de esto fue a Carlos Sañay de la Bastida de Fuerza Ecuador. A ese señor no suena mucho, pero en esto... Recién me entero que existe. sí te creo, sí te creo. Pasa. Y en realidad, como lo dije hace un momento, todos los problemas tienen que educarse. Y si los candidatos no nos están hablando de estos temas tan importantes, entonces, ¿qué es lo que van a hacer cuando vayan a ocupar sus cargos públicos? Claro. Eso es lo que yo me suelo preguntar. Exacto, Y por eso es tal como lo dijo importante- Rebeca, o sea, es una realidad. O sea, en vez de preguntarnos por qué, solucionémoslo. Sí, o sea, no hay que verle aquí por qué están teniendo o no están teniendo o qué los está llevando a tener. No. Está pasando, necesitamos una solución, necesitamos una política pública en ese sentido, así que Exacto, o sea, a la Háganla, solución, dénnosla. exacto. Bueno, es la última pregunta, ya vamos a terminar, pero esta pregunta dice, mira, es una muy buena pregunta para cerrar el programa. Ok, vamos a ¿Quién ver. es más probable de conformar un gabinete más diverso? wow. Sí, Ok. o sea, porque por ejemplo, no hace mucho tuvimos las elecciones, ya la posesión presidencial del presidente de Estados Unidos, de Biden, ya como presidente de Estados Unidos, todo el mundo le causó millón sorpresa y fue noticia mundial lo inclusivo y diverso que es su gabinete. O sea, presentaba a una mujer trans, a un inmigrante, a un latino, o sea, desde la misma vicepresidenta. Entonces, aquí en Ecuador, ¿quién sería el más probable de tener un gabinete así de diverso? O sea, indiferentemente de su creencia, o sea, ¿quién? A ver, más, dale tú. Yo me atrevería a decir, me voy a atrever a decir que Yacu. Yo creo que si nos ponemos como a ver en este escenario, Ok. ¿no? Los candidatos cómo se han movido, yo creo que él está defendiendo mucho el tema primero, desde su espacio, el tema de las minorías, y podría ser un candidato que sí se atreva a tener
un gabinete más diverso, inclusivo más que nada. Ok. Entonces, yo lo veo así, de esa manera. No sé si concordamos ahí, Rebeca, ¿cómo lo ves? Sí, sí lo vería. Metería de nuevo, por lo que también ha dicho, al candidato Herbas, y me atrevería a lanzar una hipótesis ahí, Ahí la hipótesis lanzas. con un poco de esperanza por debajo, diciendo que tal vez Lazo. ¿Por qué? Ajá, ¿por Porque qué? Lazo, dentro de su discurso, es de los que más te habla de libertad. Ah, ok. Es verdad. Y en ese sentido entiendo yo que no tiene por qué ser un tema en sí, la orientación sexual de nadie, sino más bien su capacidad. Porque de Claro. lo que él habla es de libertad, de capacidad, de buscar gente preparada para ocupar los cargos públicos. Entonces, entendería Claro, que no porque- habría problema con la orientación sexual, sino más bien con las capacidades de cada persona que ocupe los cargos. No importa tu preferencia sexual, sino la capacidad que tienes para poder gobernar Correcto. dentro de tu país. Eso es Exacto. todo. Y en todo aspecto debe ser así, Así como es. tal en la vida. Bueno, hemos terminado las preguntas. Muchas gracias por haber venido, por responder, por este momento para discutir, hablar y conversar y educarnos un poquito más. Para cerrar el programa, no sé si tienen alguna recomendación, algún consejo para los que nos están viendo y para los que van a ir a votar este domingo que viene. Yo sí, una recomendación súper importante y urgente más que nada es que las personas que están viendo este video y que hemos podido tratar de temas bastante importantes puedan replicarlo con otras personas para que el voto que vayamos a tener Correcto. sea bastante, en este caso, reflexionado, sea bastante responsable más que nada y sobre todo que si los candidatos actuales no tienen dentro de sus propuestas estos temas, más adelante las puedan incluir y que sobre todo en un futuro los candidatos que luego quieran ocupar un espacio público, político o demás puedan comenzar a entender que estos temas son importantísimos para la sociedad en general. Infórmense, no regalen su voto, y al regalar el voto también me refiero al voto nulo. Anular el voto también es regalar el voto. Total. No lo regalen, por favor. No decidan que otras personas, no dejen que otras personas decidan por ustedes, porque hay temas como estos que hemos tratado hoy que son importantes y que ustedes deben decidir. 1 y 2, para no extenderme mucho. Escucho mucho que estamos cansados de votar por el mal menor. En todas las elecciones, que sí, que por el mal menor, el mal menor. Bueno, si queremos dejar de votar por el mal menor, tenemos que involucrarnos más, tenemos que participar más. Más personas de bien tienen que llegar a la política para que esto cambie. Así que aprendan, involúcrense, participen, voten pensando, no lo regalen. El futuro del país está en juego, así que eso es. Muchas gracias, chicas. En serio, estoy otra vez contentísima de haberlas tenido. Gracias por haber venido. Gracias. Y para finalizar, igual, de acuerdo con las chicas, por favor, infórmense. Este domingo es nuestro deber mejorar este país con nuestra decisión. Así que informados siempre y súper atentos a lo que se viene. Muchas gracias, chicos. Así que nos estamos viendo en un siguiente capítulo de Unbloggers. Ya saben, si les gustó, espero sus comentarios y sus recomendaciones y sus shares y sus likes y todo. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós.